el Nican Mopohua, que contiene, como la gran mayoría de ustedes ya saben, la narración prístina de las apariciones de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego Cuatlatuatzin, hoy santo. No tiene título, así que se le denomina, se le llama con las primeras palabras con las que empieza su nombre. Nican Mopohua, que quiere decir precisamente en lengua náhuatl, aquí se narra. Es decir, es un documento que se llama, como podría alguien llamar a un cuento, Érase una vez. El Nican Mopohua fue efectivamente realizado en el siglo XVI. ¿Y por quién? Pues nada menos que por Antonio Valeriano, un sabio indígena de Azcapotzalco, un hombre para muchos tenido de noble ascendencia o de estatuto heráldico, pero para otros, como para Tezosomoc, por ejemplo, no era tanto un noble cuanto un gran sabio, ¿no? Y fue uno de los discípulos más aventajados del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, fundado en 1536 por don Antonio de Mendoza, y después iba a ser uno de los grandes maestros de este colegio, dedicado, eso sí, a la nobleza indígena. La autoría del Nican Mopohua, atribuida a Antonio Valeriano, es algo que se sigue sobre todo de obras como esta que tenemos en pantalla. En esta obra, La Piedad Heroica de Hernán Cortés, Carlos de Sigüenza y Góngora está asegurando que el autor del Nican Mopohua es Antonio Valeriano. Fue también hijo del dicho colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, encarecido por muchos religiosos, por ejemplo, Fray Juan Bautista de la Orden de los Menores, natural de Azcapotzalco, gobernó a los indios mexicanos por espacio de más de 30 años, con gran prudencia y rectitud, y murió el año pasado de 1605 por el mes de agosto. Fue un gran latino que hablaba extempore, dice el padre Juan Bautista. Es decir, en pocas palabras, era Antonio Valeriano un hombre tan prodigioso que hablaba no solo la lengua mexicana, que había mamado con la leche, sino hablaba también el castellano, pero también hablaba el latín y parece también el griego. Y era tan habilidoso en estas lenguas que muchos de los religiosos, sobre todo del círculo franciscano, acudían a él para que les tradujese cosas del náhuatl al español, o del español al náhuatl, o del náhuatl al latín y demás. Bueno, ¿cuál es el problema? Que esta copia que estamos nosotros estudiando, bueno, si bien es una copia del original de Valeriano, no es letra de Valeriano, porque es una copia, ¿no? Se dice que el original de Antonio Valeriano estuvo escrito en papel de maguey, en papel de ágave, en papel de metal. Eso también es un poco difícil de comprobar o de demostrar, porque pues el original se haya perdido. Yo tengo para mí que, bueno, si Valeriano lo escribió en papel español, papel europeo, ¿no? Pero bueno, como no se tiene propiamente el original, no sabemos en qué material está escrito. Bueno, pues ese personaje, hasta donde sabemos, por estos testimonios que hemos visto, es Antonio Valeriano.